Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana de jueves, para seguir compartiendo la palabra del Señor, donde hoy nuevamente vamos a leer el versículo 31 del capítulo 14 de Mateo, que así nos dice la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 31 dice: al momento Jesús extendió la mano y asió de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ayer miércoles comenzábamos a desglosar este versículo 31, donde veíamos, entre otras cosas, cómo Jesús respondió al clamor de Pedro inmediatamente. En el mismo momento que Pedro clamó, Jesús le rescató. Y es que nosotros estamos a tan solo una oración de recibir la bendición de Dios. Y también veíamos cómo Pedro se hundió estando a pocos centímetros de Jesús. Y también aprendíamos, o más bien recordábamos, cómo el enemigo nos ataca más fuertemente cuando más nos acercamos a Jesús. Indudablemente el Señor levantó a Pedro, y una vez Pedro estaba salvo, entonces ahí Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjate esto, qué curioso. Para nosotros Pedro tuvo mucha fe en el acto de salir de la barca en medio de una tempestad para poder caminar sobre las aguas hacia Jesús. Pero sin embargo Jesús le dice que es un hombre de poca fe. Y es que tenemos que entender que la fe no se demuestra solo en momentos puntuales, sino que tiene que ser parte de nuestro diario vivir. La Biblia nos enseña en repetidas ocasiones, como por ejemplo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10 y en el versículo 38, que el justo vive por su fe. La Biblia no dice que los creyentes tengamos momentos de fe, sino que tenemos que tener una vida de fe. Qué bueno saber que Pedro tuvo fe para comenzar a caminar en lo sobrenatural, pero durante el camino flaqueó. La fe es algo que tenemos que ejercitar cada instante de nuestra vida, cada día. Qué bueno es que hace un tiempo atrás diésemos un gran salto de fe, pero qué triste saber que algunos empezaron con fe este caminar en Cristo, pero terminaron sin esa fe. Esto es algo similar, creo yo, a lo que el apóstol Pablo trató con los Gálatas. Allí en Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 7, Pablo les dice: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y es que no se trata de cómo empezamos, sino de cómo terminamos la carrera cristiana. También fue el mismo apóstol Pablo el que le dijo a Timoteo en esa segunda carta que le escribe, allí en el capítulo 4 y en el versículo 7, que él ha logrado acabar la carrera. Y ha logrado acabar la carrera porque, como dice Pablo, ha guardado la fe. La fe es lo más precioso que nosotros tenemos. Y es algo que nos tiene que acompañar cada día. Pedro faltó a la fe porque dudó. ¿Sabes qué es la duda? La duda es estar entre dos ideas. Es estar entre dos pensamientos. Pedro creía en el poder de Jesús, pero por otro lado le tenía miedo a la tempestad. En el libro de Isaías, en el capítulo 57 y en el versículo 11, dice: ¿de quién te asustaste? ¿De quién temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? Cuando dudamos estamos faltando a la fe. Estamos divididos entre dos pensamientos. Elías le dijo al pueblo, allí en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18 y versículo 21, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Nosotros no podemos estar entre la fe y la duda, sino que tenemos que decantarnos. Tenemos que llevar un estilo de vida que demuestre nuestra fe. Pero algo que todavía me llama más la atención es que no solamente Jesús le recrimina a Pedro su poca fe, sino que además le pregunta: ¿por qué dudaste? Oye, y esto para mí es lo más interesante del versículo.
Porque Jesús está intentando que Pedro razonase por sí mismo cuál ha sido el motivo de su caída. Cada vez que nosotros caemos, porque si somos honestos tenemos que reconocer que todos caemos muchas veces, todos nos equivocamos cantidad de veces en nuestra vida, pero quizá lo único que hacemos es pedirle auxilio al Señor. Lo único que sale de nuestra boca en esos momentos donde quizá nos estamos hundiendo es el mismo clamor de Pedro cuando le dijo a Jesús: Señor, sálvame. Y sí, eso es algo bueno, eso es maravilloso, porque al final el Señor nos va a rescatar. Pero el Señor no solamente quiere rescatarnos, sino que también quiere prevenirnos de futuras caídas. Y para eso nosotros tenemos que entender el por qué hemos caído. Tenemos que saber cuál ha sido el motivo por el cual hemos caído en ese error. No se trata solamente de levantarnos de la caída, sino de averiguar por qué hemos caído. Mira, te pongo un ejemplo. Cuando Dios le da esa visión a Juan, allí en el libro del Apocalipsis, concretamente a la iglesia de Éfeso, les dice que tiene contra ellos que han dejado su primer amor. Pero también les dice cómo volver a recuperarlo, cómo volver a recuperar esa pasión, ese fuego, ese fervor por Dios. Allí en Apocalipsis capítulo 2 y en el versículo 5, Dios dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Te das cuenta lo que pretendo explicar? Dios no solamente quiere que volvamos al primer amor, sino que también quiere que recordemos cuál fue el motivo por el cual nos hundimos. Porque recordándolo, así podemos evitar volver a caer en lo mismo el día de mañana. Hay mucha gente que a lo largo de su vida cae repetidas veces en lo mismo. Siempre están enredados en el mismo pecado. Se parecen de alguna manera al pueblo de Israel, ¿verdad? Dando vueltas y vueltas por el desierto durante 40 años. En vez de alcanzar la tierra prometida de una vez por todas, sin embargo están dando vueltas y vueltas. Y esto es porque aunque Dios les levante de sus caídas, el día de mañana vuelven a caer en lo mismo. Por eso Jesús no solamente levantó a Pedro, que eso era lo más importante en ese momento. No solamente Jesús le recriminó su falta de fe, sino que además le preguntó: ¿por qué dudaste? Pedro, ¿qué fue lo que te ha llevado a dudar? Así que si tú te encuentras quizá como Pedro que has caído, analiza tu vida. Analiza qué ha ocurrido para que vuelvas a cometer el mismo error. Si es verdad que las personas somos los únicos animales que tropezamos con la misma piedra 2 veces, entonces lo que tenemos que hacer no es dejar de caminar, sino quitar la piedra del camino. Quitar aquello que nos ha hecho caer. Y por último, y bueno, tampoco para extenderme mucho más, no quiero terminar este versículo sin resaltar cómo la Biblia no esconde en ningún momento los errores de los discípulos. A veces nosotros tendemos a elevar a los personajes bíblicos, sin darnos cuenta que eran hombres y mujeres exactamente como nosotros. La Biblia dice, por ejemplo, del gran profeta Elías, allí en la carta de Santiago, en el capítulo 5 y en el versículo 17, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, era igual que nosotros. Lo que pasa es que logró todo lo que logró porque era un hombre que oraba fervientemente. Nosotros no somos muy diferentes a todos esos hombres, a todas esas mujeres que Dios usó. Todos tenemos nuestras virtudes, pero también todos tenemos nuestros defectos. Y la Biblia no los esconde. Por favor, entiende algo muy importante. No hay que ser perfecto para seguir a Jesús, simplemente hay que ser obediente a Él y a su palabra. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor. Dios mío, te damos las gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque a sabiendas de que vamos a volver a caer una y otra vez, tú sigues levantándonos de nuestras caídas. Tu palabra nos enseña que tú enderezas nuestras veredas,
Esos caminos que nosotros mismos torcemos con nuestros errores, con nuestras equivocaciones, con nuestros pecados, aún así tú eres bueno y enderezas nuestras veredas. Gracias, mi Dios, por todo lo que haces por nosotros. Señor, y ayúdanos no solamente a levantarnos de la caída, sino a entender el por qué hemos caído y así poder evitar futuras caídas, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos Dios mediante mañana viernes para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Dios te bendiga.